Camino para conocer al Padre. Tiene que ver directamente con la relación del ser hombre. La construcción de la identidad, tanto en el niño como en la niña, es determinante la participación paterna. Considero yo que parte de la problemática que vivimos en nuestros contextos colombianos se da precisamente porque no han habido padres presentes. Hoy en día nos confrontamos también con el tema de la madre ausente. De alguna manera Dios tenía previsto esto, diciendo, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré. Y esa palabra recoger pareciera que es que tuvo que recoger los pedazos, ¿no? Sí, él tuvo que recoger los pedazos prácticamente. Entonces, la construcción de la identidad del ser humano tiene que ver mucho con la imagen paterna que se tiene. La identidad del ser, la identidad ontológica, esa identidad existencial. Esa identidad que tiene que ver con el afecto de sentirme amado y seguro. Una de las muchas variables de la homosexualidad tienen que ver con la ausencia paterna. No quiere decir que aquel que tuvo ausencia paterna tiene problemas o es homosexual, no. Pero es una variable. Es una variable significativa. Eso nos lleva a reflexionar la importancia de la participación paterna en la construcción del ser persona y del ser hombre. Y pues hoy hacemos un poquito de énfasis por el tema del ser hombre, por lo que estamos trabajando este tema de la identidad. El ser padre se refleja tres roles. El padre refleja, dos roles y un tema de construcción, y es el ser padre y el ser esposo. Pero ¿qué pasa con el padre que no es esposo? Pues genera un vacío en la figura del niño. En el contexto bíblico nos dice, deja a tu padre y a tu madre. Eso implica que en el texto bíblico nos está haciendo relación a una funcionalidad, a una necesidad que tiene el ser humano de padre y de madre. De hecho lo da implícito, deja a tu padre y a tu madre, y para unirse con su mujer. Y allí nos establece la necesidad no tan solo de la referencia de la casa paterna y materna, sino también la referencia y la necesidad de la construcción de ser familia, en una relación heterosexual y monogámica. Es muy diferente la poligamia o la poliandria. Todo esto tiene que ver también con la construcción de la identidad. ¿Cómo construye un niño cuando sabe que su papá tiene muchas mujeres? Entonces comienza a construir una identidad de que ser hombre es tener muchas mujeres. ¿Sí? Así como comenzamos, en algún momento encontramos en el libro de Howard Hendricks una relación que hace, la recordaba Omar, como la propaganda de Marlboro, primero que todo, fue para las mujeres. Y se dieron cuenta que fue un fracaso completo. Entonces la sacaron para los hombres, ¿no? Y dicen que el 400% de respuesta hubo, cuando antes no había habido sino un 5 o 9% de respuesta. Entonces, pues, el consumo de cigarrillos se disparó. Porque hay una necesidad intrínseca en el ser humano de identidad. Mucha de la publicidad que está manejada es con identidad. Si ustedes se dan cuenta, entonces cómprate un Ferrari y sé exitoso. Sí. Entonces te presentan, come espaguetis Doria y verás cómo eres. Y entonces sacan al contexto un poco de mujeres comiendo espaguetis Gloria. Sí, Doria. Entonces te atraerán. Sí. Ya. O Entonces, sacan la modelo bien bonita y la comparan con uno que uno es bien feo, por decir algo, ¿no? sí. Sí. Usa tal chante para
si de pronto te pareces a la mujer. Exacto, es Te todo. pareces al pelo de la Usa tal desodorante, las mujeres caerán, pero uno no sabe. Porque se Pero caen. no, y es que además Literalmente se no caen. solo es de la identidad, sino que siempre también la publicidad intenta, creo yo, por hacer de la autoimagen que la persona tiene, minimizarla, Sí, para que de alguna manera se identifique con algo que le pueda subir su estima. correcto. Ok, Entonces no es solo vender el producto, sino también es encargarse de subvalorar a la persona. sí, sí. Hay una frase, no sé de quién es, dice, si comienzas a creerte la marca, terminarás siendo una mercancía. Wow. Bueno. Sí, comienza. Bueno, pero ¿qué relación tiene todo esto con el tema del camino para conocer al Padre? La construcción de identidad del hombre creyente tiene que ver profundamente con el tema de su relación con Dios como Padre. Es un tema también de construcción de masculinidad. Uno diría, pero el Padre es espíritu. El Padre es espíritu, pero nosotros tenemos un inconsciente cultural también, en el cual construimos. En nuestra cultura latinoamericana la figura masculina tiende a ser la figura de autoridad. ¿Ya? La figura masculina tiende a ser el protector, el proveedor. Estamos haciendo unas transiciones culturales ahorita, pero en ese inconsciente cultural todavía es evidente esa imagen paterna como una imagen de autoridad, sea ausente afectivamente. Mi papá llegaba a la casa, dirían algunos, sí, no saludaba, pero cuando llegaba mi papá, eso era un silencio absoluto en la mesa cuando estábamos comiendo. O cuando mi papá llegaba, mi mamá decía, espera que le diga a su papá, y yo temblaba cuando mi papá llegaba. O su papá no estaba, entonces hagamos fiesta, ¿cierto? Porque mi papá no está. Hace fiesta con nosotros. Hace fiesta con nosotros. Son figuras que, pero también tenemos la figura del padre presente, el padre afectivo, el padre que dialoga, el padre que conversa. Todo esto tiene que ver con la construcción del imaginario. Entonces, ¿cuál es el imaginario que tenemos del Padre? ¿Cuál es el imaginario que tenemos del Padre? En nuestra cultura religiosa hemos dividido la persona de Jesús de la persona del Padre. Nos cuesta mucho trabajo llegar a través de Jesús al Padre. Precisamente por los vacíos emocionales que tenemos. No hacemos conexión del Hijo con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos no hacemos conexión con nuestro Padre. Entonces inconscientemente hacemos unas transferencias en nuestros contextos de la fe, en donde el piso emocional es fundamental. La fe se construye sobre el piso emocional. Ahí es donde se va construyendo la fe, no sobre el piso teológico. Primero el piso emocional construye los otros pisos. Entonces el camino para conocer al Padre es Jesús. Pero como tenemos de alguna manera es un problema de disociación. No podemos ver a Jesús al Padre. Y creo que esto era una problemática que se estaba viviendo incluso en el mismo contexto de Jesús. La figura de paterna no era una figura realmente por el sistema patriarcalista, no era una figura muy efectiva que digamos. Si vemos la figura del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, Jesús rompe unos esquemas de padre. Él nos presenta a un padre diferente, un padre afectivo, un padre preocupado. Allí no está presente mamá, ¿cierto? Mamá no está presente. De alguna manera, Henry Nowen hace un análisis de la figura de Rembrandt, del hijo pródigo que está de rodillas frente al padre. Y recordemos que hay una mano masculina y una mano femenina. En su escrito, El hijo pródigo, Henry Nowen nos recuerda de que allí estaba reunido el imaginario maternal de Dios y el imaginario paternal de Dios. Para Jesús, la imagen que él comunica del Padre es la verdadera imagen del Padre Celestial. Entonces, nosotros queremos llegar al Padre por nuestra propia cuenta. Y tiene que ver mucho
con muchas construcciones religiosas que hemos tenido, una herencia católica también. Entonces, ¿qué encontramos? Que para poder llegar al Padre tenemos que tener a Jesús, tenemos que ver a Jesús. Ese es teológicamente es el orden que él mismo quiso establecer. La figura de Jesús es una figura más amable para nosotros en nuestra cultura. Yo, en un contexto teológico, yo podré trabajar el Padre Celestial y va a ser para un niño muy difícil poder llegar al Padre, porque si su padre lo maltrata, su padre ha sido ausente, la pregunta que me puede hacer un niño ¿y Dios es como mi papá? Si uno le dice es que Dios es un padre, la pregunta que una vez me hizo un niño es ¿y Dios es como mi papá? Porque si Dios es como mi papá, yo no quiero tener a un padre como Dios. Miren esa conexión que es el niño, ¿no? Entonces, inconscientemente también nosotros diríamos el mismo asunto. Si hemos tenido un padre ausente y no lo hemos resuelto, posiblemente diríamos, si Dios es como mi papá, yo no quiero tener a Dios como mi papá. Lo quiero tener como Dios, pero no como mi papá. Y en el contexto cristiano es muy difícil decir que no quiero tener a Dios como mi papá. ¿Por qué? Vamos a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan. La primera relación que se establece y cambia de una criatura a hijo, hija, es precisamente a partir del primer encuentro que tenemos. En el versículo 12 dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Evangelio? Evangelio de Juan, sí. ¿No era primera de Juan? No, me equivoqué. Primera de Juan, capítulo 1 de Juan, versículo 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Ser hechos hijos e hijas de Dios. Derecho. Dice acá derecho. Léelo duro. Dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que noten que entramos con una relación. Una relación que entonces se establece, cambia nuestra relación. Primero que todo establecemos una comunión con el Padre y una dinámica muy diferente a la que teníamos antes como criaturas. Entonces, noten que dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Entonces, iniciamos una relación con Dios como Padre. O sea que desde el momento que usted se hizo cristiana, aceptó la obra de Jesús en su vida, creyó en Él, en ese momento usted comenzó a ser una hija o un hijo de Dios. El tema es que su piso emocional, entonces viene con heridas, con vacíos, y entonces usted comienza a proyectar desde ahí quién es el Padre. Entonces tenemos problemas ahí porque entra en conflicto la revelación de la Escritura con mi piso emocional que tengo. Entonces entro en choque. Muchos de los sentimientos que construimos hacia Dios no son cognitivos. Son producto de los vacíos que tenemos de Padre. Entonces nos volvemos muy argumentativos para justificar nuestras emociones. Y entre más inteligente, entonces mayor va a ser la argumentación. Aunque la discusión se torna a nivel intelectual, realmente el conflicto está a nivel emocional. Muchas de las circunstancias que uno se encuentra, Dios no existe, ¿por qué permite todo esto? Un momento, ¿tu papá fue protector tuyo? ¡No! Ah, ok, ya lo entendí. Ya lo entendí por qué Dios le estás haciendo al reclamo a Dios que por qué permite todo esto. Yo podría decir que en tu vida es tu papá, no te protegió, no te protectó, no fue tu protector. ¡No!
¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios no me provee? Un momento, ¿tu papá fue proveedor en tu casa? No. Ah, ya entiendo por qué Dios no te provee. Mi papá no fue proveedor en mi casa. Y mi papá no fue proveedor por muchas razones. Era el último hermano de 8, el menor, y fue criado por sus hermanas, y le hacían todo. Y cuando él se casa, en un buen puesto, fue juez. Mi viejo tenía problemas con la administración del dinero, y mi viejo no fue proveedor. Entraron problemas, crisis económica en mi casa, y mi mamá fue la proveedora. Cuando llego a la vida cristiana, yo creo y entiendo que me tengo que romper la espalda para que Dios me provea. Siendo cristiano, entro en unas problemáticas económicas de muchas deudas, ¿sí? Amparito es testigo de eso, ¿ya? Y entiendo de que yo no creo que Dios sea mi proveedor. Yo tengo que proveerme, y son como yo creo que debe hacerse las cosas, con los recursos y con la forma. Nunca estuvo metido en narcotráfico, ni en venta de droga, ni nada de eso. Pero pagué intereses al 10%, ¿cierto, Amparo? Okay. ¿Ustedes se imaginan lo que es pedir 2 millones de pesos y pagar intereses mensuales al 10%? Eso se llama usura. Ok. Esas son situaciones que viví, que terminé con una deuda de $84,000. Oh, my. ¿De ahorita? No, ahorita no. Como 20 años. Hace como 20 años más o menos. Pero también está Miren todo lo que significa. Entonces, ¿qué pasa? Entendí que Dios, perdóname, no te veo como mi proveedor. Y Dios me hace entender que mi papá nunca fue proveedor. Y que no podía haber en Dios mi proveedor. Miren cómo el piso emocional afecta. Entonces la argumentación pareciera muy buena, ¿no? La humanidad se está pudriendo, se está perdiendo de Dios, no hace nada. En estos días hablaba con un misionero que está viviendo una situación complicada, está en Rusia y ha visto la pobreza en el país donde él está, y entonces está muy sentido en su corazón y me dice: Dios no está haciendo nada, yo veo morir a la gente, veo niños con hambre, Dios no hace nada. Y Dios me inspira algo y le digo: Dios está haciendo. Dice: ¿cómo? Me dice: te puso allá a ti. Se queda callado y me dice: eso no lo había pensado. Yo pensaba que Dios obraba por otros lados, también los hace. Pero ¿no te has dado cuenta que las manos tuyas son las manos de Dios? ¿No te has dado cuenta que Jesús dice que lo que hagamos a uno de esos, a Él se lo hacemos? ¿No te has dado cuenta que si das un vaso con agua en su nombre, lo estás haciendo como si Él lo estuviera dando? Él se quedó callado, no me dijo nada y dice: entonces Dios hace a través mío en ese lugar. Le dije: Dios sí está haciendo, te lleva desde Colombia hasta allá. Miren cómo Dios actúa. Pero nos preguntamos: Dios no está haciendo nada. Y la pregunta es: ¿de qué forma? Yo soy un instrumento de su paz. Yo soy un instrumento de su amor. Yo soy un instrumento de esperanza. Yo soy un instrumento de fe. Porque siempre estamos esperando es que los otros hagan. Y los otros es Dios. El otro es Dios. O que me den. Entonces nos convertimos en un Dios de peticiones. En un Dios que nos tiene que responder. ¿Por qué no me responde Dios? Pero es que Dios es un Dios que pregunta. Y si nosotros no contestamos, Él tampoco. Entonces llegaron los fariseos y le preguntaron: ¿en nombre de quién echas demonios? Y el Señor le sale con otra pregunta. Bueno, yo les quiero preguntar acerca de Juan el Bautista, ¿no? A ver, respóndanme ustedes. No, pues ustedes no responden, yo tampoco. Así de sencillo. Se le responde después con una parábola. Pero fíjate que no entendieron la parábola. Porque tenían los ojos vendados. Tenían los ojos vendados, ¿cierto? Pero noten cómo
Dios es un Dios de preguntas. Solamente hemos conocido el Dios de respuestas. Pero Dios nos pregunta. Y vamos a encontrar en la palabra muchas preguntas. Entonces, encontramos allí como el libro de Juan es uno de los libros donde más se contiene la revelación de Dios como Padre. Es un libro que trae mucha sanidad a nuestra vida. Si usted lo lee escudriñando cómo era la relación de Jesús con el Padre Celestial. Y Dios se va a mostrar a usted. Debe ser entendido de muchas cosas de cómo es la relación de Dios Padre con Jesús. Y se va a revelar. Aún las cartas de Juan. Las cartas de Juan. El amor que se manifiesta del Padre. Digamos, por ejemplo, en una comunidad donde digamos como que el núcleo no es tan evidente que es papá y mamá, Sí. sino que pareciera que fuera como una comunidad entera. Ahí, ¿cuál sería, digamos, la figura? ¿Cómo, una comunidad te refieres a una familia o una Por comunidad de fe? ejemplo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita una cultura indígena donde como que los crían es todos, entre todos, ¿sí? Ujú. Ahí, ¿cuál sería, digamos, con quién se identificaría como padre? Esa es una pregunta complicada para responderla. Yo pensaría, porque es que la naturaleza nos llama a buscar papá y mamá. Mira lo que pasa, por ejemplo, en países como Europa, los problemas que hoy en día se están generando con adopciones y con los casos in vitro. Sí, que los hijas buscan al padre, al procreador. Y hay demandas contra los estados. Y hay asociaciones de hijos que han nacido producto de laboratorio, digámoslo así, un poquito fuerte, in vitro, sí también, pero bancos de semen, porque in vitro puede ser también el esposo, sí puede inseminación, sí, pero los bancos de semen, como dice Vicky, en donde no sabe quién es el padre. Porque son padres irresponsables. Yo siendo hombre no haría eso. Correcto. Digo yo, ¿no? Sí, claro, porque van y venden su semen. Y muchos lo hacen por plata. Muchos lo hacen por plata, sí. Pero tú no tienes a la persona que va a acceder, no tiene. Entonces, pero fíjate cómo yo diría, la naturaleza llama a buscar imágenes y referentes. Puede ser el profesor, puede ser el pastor, puede ser el anciano de la tribu, sí. Miren cómo en los contextos indígenas prima sobre todo la figura del médico y del brujo, ¿no? El brujo se convierte en el referente de la sanidad integral, porque muchas de las tribus manejan el concepto de que el brujo es el que sana y el brujo es el que salva, ¿no? Entonces eso se establece como una relación de gobierno, prácticamente. Y es una figura. En muchas de nuestras tribus colombianas se da eso, ¿no? El niño es criado por la comunidad, ¿sí? O lo que pasó, lo que sucedió también en el sistema marxista-leninista, donde los hijos pasan a ser del Estado, ¿no? Es una pregunta creo que hay que trabajarla, Andreita, sociológicamente, psicológicamente, espiritualmente. No, y aún en Israel también, por ejemplo, a veces los mandan a kibbutz. A los kibbutz, correcto. Que son a los niños secretos. Okay. Miremos Juan 14. ¿Primera? Juan, capítulo 14 del Evangelio de Juan. Sí. Jesús inicia hablando a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Miren la invitación que nos hace: creed también en mí. Una persona puede decir: creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. No cree realmente en Dios. ¿Por qué? Porque es que Jesús es la imagen de Dios visible. Yo creo en Dios, sí, yo le hablo a Dios, yo comparto con a otros de Dios, pero resulta que no ha construido una relación, le cuesta mucho trabajo hacer la relación con el Padre. Entonces, aquí hay un principio de identificación, que se identifica con Jesús, se está identificando con el Padre.
Entonces, creéis en Dios, creed también en mí. Y cómo Jesús en el versículo 2 relaciona al Padre, a Dios con el Padre. Y con un componente muy importante del Padre, es la casa. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La pregunta de Tomás era bien significativa. Señor, si no sabemos para dónde vas, cualquier buceta nos sirve. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los jóvenes de hoy en día? No saben para dónde va. ¿Y cuál es tu proyecto de vida? No sé para dónde. Bueno, entonces se va con cualquier cangrejo, cualquier sapo. Sí, el proyecto de una niña tiene que ver también. ¿Para dónde voy? Porque es que algunas han renunciado incluso a su proyecto de vida por irse detrás del príncipe azul. Sí. Pero azul no tiene nada, solamente es que está asfixiando con un dulce. Eso es todo lo que tiene de azul. Sí. Sí. Y cuando bota el dulce, entonces ya lo ves del color que corresponde. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Mire lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Che, mirá, se te acabó el orgullo. No es más sino por Jesús. No hay nada más que hacer. Es que yo lo puedo hacer por mi propio conocimiento. No es por él. No es la forma que Dios escogió el propio conocimiento, sino la locura de la cruz. Sin cruz no hay salvación. Sin Cristo no se puede conocer al Padre. El camino es por ahí. Sí, hay muchos esfuerzos personales, está la religión, están las buenas obras, está la ciencia también, cuando no se dialoga con ella, sino que solamente se cree en ella como el camino para llegar a Dios. El tema es que el hombre se encuentra consigo mismo y se proclama a Dios y no se encuentra con el Dios revelado. Entonces se le rinde tributo a la ciencia como vaca sagrada o hoy en día al subjetivismo. Dime, ¿qué sientes? Eso es lo que está bien hecho. Si te sientes bien, estás bien. Si te sientes mal, está mal. Total, lo bueno es si te sientes bien y lo malo es si te sientes mal. O sea que, entonces, como te sientas, así es como estamos en la era líquida. Estamos en la generación líquida. Pero no importa dónde estemos, dice Jesús, no importa dónde estemos, dice Jesús, yo soy el camino. No importa en la condición que estemos, no importa el lugar donde estemos, no importa el pasado que tengamos, yo soy el camino. No importa lo que estamos creyendo, Jesús dice, yo soy la verdad. No importa lo perdido o extraviados que estemos, yo soy la verdad. No importa lo confundidos que estemos, yo soy la verdad. Sí. Y la vida, no importa la condición de muerte en la cual estemos. No importa la condición de oscuridad en la cual estemos. Él dice, yo soy la vida. Nadie, y es totalmente excluyente, viene al Padre sino por mí. Uno puede decir, bueno, no, yo me invento un nuevo camino, porque a través de Jesús. Eso es precisamente el orgullo gusanero que tenemos de la naturaleza caída, sin Dios. Que pretendemos por nuestros propios esfuerzos llegarnos a Dios. Si me conocieras, mire esto tan confrontativo que le dice a Tomás. Pero Señor, ¿cómo así que se te conozco si llevo bastante tiempo contigo? Si me conocieras. Y eso es lo que sucede muchas veces en las congregaciones cristianas. Que aparentemente estamos en una congregación, pero no conocemos al Señor de la congregación. Y el Señor no es el pastor. El Señor es el Señor Jesucristo. Miren, aquí tenemos a Felipe. Dice, si me conocieras. Tremendo golpe para Felipe, ¿no? ¿Quién?
¿No era Tomás? No, Felipe, después pregunta. Si me conocieras, en el texto, perdón, Tomás, es que estaba leyendo aquí en el 8, pero Tomás, note que era típico de lo que después Tomás se va a confrontar, ¿sí? Cuando le dicen que el Señor resucitó hasta que no vea. Podríamos decir que era un poquito de la línea científica, no aceptaba una revelación si no la comprobaba, tenía que llevar al laboratorio, pero resulta que Dios no se puede meter en un laboratorio, pero la resurrección de Jesús sí se puede probar por el método legal, no por el método científico. El método histórico se puede probar de que Jesús sí existió. No podemos llegar y hacer un laboratorio de la resurrección, pero sí podemos, así como se ha construido la historia de la humanidad a través de testigos, confirmar de que realmente Jesús murió, resucitó y vivió. Y la historia lo demuestra, nuestra vida lo demuestra, la revelación de la palabra lo demuestra. Entonces no estamos engañados, hemos creído en la verdad, en el camino de la vida. Si me conocieras también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. El Señor le hace una conexión a Tomás. Ahora entonces, inmediatamente, y si me conocieras, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Se imagina tremenda confrontación la que en ese momento Tomás tuvo. Entonces, es a través de Jesús, no hay otra forma, a través de las cuales conocemos al Padre. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recordamos que Juan está escribiendo en ese momento y en ese momento está hablando de Jesús en la condición en la cual se encuentra en ese momento. Entonces, ese Hijo que estuvo con nosotros, ese en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, gloria como del unigénito del ¿qué? Del Padre. Versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a través, miren esta imagen tan significativa, típico del niño, hay diferentes culturas, hay diferentes razas, allá hay una raza oriental, una raza, faltamos nosotros como latinos ahí, no nos excluyeron, ¿no? Entonces, miremos cómo tocándole la barba, ¿no? A Jesús. De pronto, si fuera alguno de nosotros en nuestro contexto contemporáneo, el pastor diría, respeto con el apóstol, por favor, niños, compórtense. Sí. No, miren qué cosa tan hermosa, ¿no? Y un Jesús sonriente, ¿no? Un Jesús sonriente. Y quiero dejarles con esta imagen una conexión muy significativa. De tal padre, tal hijo. ¿Ustedes de dónde creen que está esa imagen de ternura? ¿De dónde la sacó él? De su papá. ¿De dónde creen que sacó esa capacidad de acceder al trono? De su papá. De su papá Dios. Sí. En el contexto en sí. Sí, como estamos haciendo tanto énfasis en el tema del hombre, entonces por eso es que estoy haciendo la relación, pero la anotación de Amparo, la imagen paterna y materna es fundamental, la ternura de la mujer en la construcción del imaginario del niño es fundamental, la construcción emocional en el niño,
En estos días hablaba con una psicóloga y me decía, tengo un caso que no sé cómo tratarlo. Le dije, ¿cuál es? Me dice, este es un hombre que ha tenido 4 esposas y con la que ahorita está aburrido. Yo ya pensé en la samaritana, ¿no? El samaritano. Sí. ¿Y saben qué pienso en la samaritana? Que ella tenía problemas de apego. Claro. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le dije a ella, le pregunté, dime de la relación con su mamá. Me dice, pésima, pésima, ni tetica le dio. Y no porque no pudo, sino porque no quiso, porque se le dañaban los bellos pechos que tenía ella. Sí, pésima relación tenía. Entonces ahí está el problema. La relación de apego con su madre afecta toda dinámica de apego que pueda tener con su entorno. Lo único es la intervención divina de Dios en la transformación de los vínculos de apego. Dios es un Dios que restaura esa... psicológicamente no hay nada que hacerle ahí. Pero Dios en su gracia, en su amor, en su soberanía, restaura. ¿Cuándo? Cuando construimos una relación de apego funcional con Él. Yo necesito de Dios, yo reconozco que soy pecador, soy hijo, yo le pido perdón a Él me perdona, Él me salva, en Él encuentro esperanza, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Todo me está construyendo una relación de apego. Yo sé que soy, o sea, Dios es necesario para mí. Esa es una relación de apego funcional. Y desde allí entonces comienza a construir de que sí, realmente Dios me ama. Y aunque mi mamá no me dejó y mi papá también, Él me ama. Allí hay una construcción de apego hermosísima. Se ha restaurado su vínculo ya, y a través de la imagen. Pero quiero hacer énfasis, miren esta imagen tan hermosa, Jesús, el Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es imposible que nosotros, a Dios no le ha visto jamás, pero si vemos en Jesús la imagen del Padre, podemos resignificar la imagen de la ausencia o de la violencia del Padre en la casa. Entonces, Moisés pudo ver a Dios, porque Dios decía, solamente le pudo ver la espalda. Miren, por ejemplo, este es un Jesús de nuestra realidad, un poquito, sí, su imagen a veces no nos identificamos, pero la imagen de Jesús tiene muchas caras y vemos como en un contexto de un soldado en una guerra de hoy en día, sí. Yo tuve el caso de un hombre que había matado 350 personas, ahí estaba en guerra realmente. Tuve el caso de un ex militar y sufrió un síndrome de estrés postrauma porque él era un sargento del ejército norteamericano y resulta que él comandaba una unidad y anteriormente le habían usado una de las ambulancias de la Cruz Roja y metieron una bomba y volaron un campamento completo y él había estado ahí. Y resulta que él, a cargo de otro campamento, entró una ambulancia y la ambulancia siguió derecho, no se identificó, no paró y él ordenó que volaran la ambulancia. Para sorpresa de él, y eso le generó a él mucho trauma, en la ambulancia había una mujer y un niño por nacer. Eso a él lo trauma de una forma tremenda. Hijo de un pastor. Y aquí vemos a Jesús consolando. Es otra de las expresiones del Jesús, ¿no? El consuelo. ¿De dónde sale eso? Del consuelo que encontramos en el Padre. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí está, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, el camino para conocer el Padre es Jesús. Dice Jesús en Juan 14, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre y nos basta? Vamos a Juan 14,
Después de la interpelación de Tomás, entonces le dice Felipe, bueno, muéstranos al Padre. Y resulta que Jesús le responde de esta forma a Felipe. Felipe le dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Miren, pero estaban igualmente ciegos, habían estado con Jesús. Eso nos pasa a nosotros, hemos tenido relación con Jesús, creemos que es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero no vemos al Padre en la persona de Jesús. Y Él muestra al Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí. Entonces la pregunta que nos deja, y allí hay una imagen muy hermosa, y es el Cordero y el León. Sí, es la imagen del Cordero y el León. Es una imagen muy hermosa, Jesús, ¿no? Algunos teólogos consideran que la imagen del león es la imagen del Padre, y la imagen del Cordero es la imagen del Hijo, pero encontramos al león de Judá, que viene a ser Jesús. Entonces, pero para el caso me parece muy útil esa imagen, es muy hermosa. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿has reconocido en Jesús al Padre? Esa es una pregunta que quiero dejarles. Y ese es prácticamente el corazón de esta hoy enseñanza. ¿Cuál es la invitación? Que tenemos que resolver nuestros sentimientos, nuestras emociones en la relación que ustedes tienen con papá. Su papá biológico. Puede ser que papá ya murió, no importa, eso no es limitante para el Padre Celestial para que intervenga. Lo que sí sabemos, y este es un principio para mí desde la psicología pastoral, desde la pastoral de la salud, una subcultura de personas heridas construye una subcultura de personas heridas espiritualmente. Eso es lo que tenemos hoy en día en nuestra cultura evangélica. Una subcultura de personas heridas emocionalmente. Entonces algunos me dicen, argumentan teológicamente, argumentan intelectualmente, y yo les planteo, mira, resuelve tu piso emocional y vas a ver cómo se van a resolver muchas cosas en tu imaginario de padre. O si no, toda la vida vas a estar con esa lucha cognitiva, intelectual que vas a tener. Miren las diferentes máscaras que podemos asumir en una y nos cambiamos y tenemos otra. Somos desafortunadamente una subcultura de personas heridas que no han resuelto sus heridas. Entonces la invitación es a que no que nos cambiemos la máscara cada día, sino que nos quitemos definitivamente la máscara y podamos tener una transparencia. ¿Qué implicación tiene esa subcultura evangélica que emocionalmente no es saludable? Un corazón herido emocionalmente distorsiona el imaginario de Dios revelado en las Escrituras. Eso se los voy a mandar a ustedes, no, eso es de ustedes. Esto es pan fresco para la comunidad cristiana del Renuevo. Esto no fue una charla que yo di hace 4 años y la estoy repitiendo, no. Distorsiona el amor del Padre a través de Jesús y comunicado en su obra redentora. Distorsiona las respuestas emocionales del ser humano hacia Dios, como es su capacidad de confiar, de querer, de conocerlo o llegar a amarlo. Esto es lo que produce un corazón herido emocionalmente que no está en un proceso de sanidad integral. Recordemos que el tema no es solamente, no es interior, es integral. Entonces concluyo, las experiencias emocionalmente negativas en la infancia, niñez y adolescencia sin resolver se convierten en barreras para tener una saludable relación con Dios como Padre, aún confesándonos como creyentes, mis hermanos. Esas son algunas de las aplicaciones que quiero dejarles. Total, nadie viene al Padre si no es por Él.